Buenos días, niños del grado tercero. Hoy en el área de ciencias naturales vamos a estudiar el tema niveles de organización en el ser humano. Para ello vamos a iniciar haciendo un pequeño ejemplo y podamos entender la importancia que tienen los niveles de organización en el ser humano. Por ejemplo, ustedes están en el grado tercero, pero antes de cursar este grado, ustedes debieron pasar por el ciclo de preescolar, por el ciclo primero y segundo, y así de esta manera poder llegar al grado tercero. Con este ejemplo quiero indicarle que todo en la vida tiene una secuencia y un nivel de organización. Por ejemplo, si queremos estudiar el número 3, antes debemos estudiar el número 1 y el número 2, para así poder llegar a realizar el conteo y conocer el número 3. Todo en la vida lleva secuencia. Si queremos de niños aprender a correr, primero tuvimos que gatear, pasar por el proceso de caminar y finalmente correr. Todo lleva una secuencia y todo lleva una organización. Asimismo, en nuestro organismo también se da esa organización. Por eso es que el tema de hoy es niveles de organización en el ser humano. Y estos niveles de organización parten de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple en este caso sería la célula. ¿Por qué la célula? Porque la célula es la unidad más pequeña en cuanto a estructura y función que tienen todos los seres humanos. La célula es muy pequeña. Entonces de ahí parte el nivel de organización. Recordemos un poco la estructura de la célula como la que tenemos en la imagen. La célula sabemos que tiene la primera capa, que es llamada membrana celular, que es la capa protectora, la envoltura que protege la célula. De eso lo hablamos en clase y de hecho generamos un ejemplo a través de un confite donde indicábamos que su envoltura es como la membrana de la célula que se encarga de proteger el interior. Hay una segunda capa que es el citoplasma, es una capa gelatinosa donde nadan se encuentran flotando todos los organelos y cada uno de esos organelos tiene una función determinada en la célula. Y por último tenemos el núcleo, que tiene una forma esférica, es decir, redonda, y es donde se guarda todo el material genético, es decir, toda la información del ADN. Eso es en cuanto a la estructura de la célula, que es la unidad más pequeña que tiene el ser humano. Sin embargo, nosotros somos seres pluricelulares. ¿Por qué? Porque tenemos muchas células en nuestro cuerpo, al igual que los animales, al igual que las plantas. Tanto animales, plantas y personas son seres pluricelulares. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de células en nuestro organismo. Por ejemplo, en el ser humano tenemos células sanguíneas, tenemos células nerviosas y tenemos células epiteliales. Las células epiteliales son las que encontramos en la piel. Las nerviosas son las que encontramos en todo nuestro sistema nervioso y las sanguíneas son aquellas que encontramos en la sangre. Ahora bien, las células se unen y forman grupos, y cuando ellas se unen y forman grupos, forman los tejidos. Sin embargo, es importante aclarar que cuando las células se unen deben ser células del mismo grupo. Por ejemplo, si van a ejercer funciones en los tejidos epiteliales, que son las células de la piel, solo se pueden reunir para esa misma y determinada función las células epiteliales. Lo mismo pasaría con las sanguíneas y lo mismo pasaría con las células nerviosas. Deben de reunirse a formar ese grupo, pero siendo células del mismo origen. ¿Y se reúnen para qué? Para formar los tejidos. Entonces, ¿qué serían los tejidos? Los tejidos son grupos de células. Los tejidos son grupos de células. Ahora, los tejidos tienen funciones muy especiales y en nuestro cuerpo se distinguen varios tejidos, como por ejemplo el tejido epitelial que les indicaba anteriormente, que es el de la piel. El tejido muscular, que hace parte de todos nuestros músculos, y por último el tejido nervioso. Eso por citar tres de los tejidos que componen a nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos varios tejidos. Ahora, los tejidos, al igual que las células, también se unen y forman grupos de tejido, pero para un fin, para un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de que se reúnan los tejidos? Es que forman los órganos. Entonces, ¿qué son los órganos? Los órganos son conjuntos de tejidos y los órganos a su vez tienen funciones determinadas.
Por ejemplo, nosotros tenemos el órgano del corazón. El corazón tiene una función especial, que es la de bombear sangre a todo nuestro organismo. Y esto lo hace a través del tejido muscular. El tejido muscular es quien ayuda al corazón a bombear la sangre a través del sistema circulatorio. Entonces, así como se unen las células para formar los tejidos y como se unen los tejidos para formar los órganos también se unen. Pero los órganos se unen para formar los sistemas. Y en los sistemas, los órganos trabajan de manera independiente y están organizados. ¿Para qué? Para ejercer una determinada función. Coloquemos un ejemplo. En el sistema digestivo vamos a encontrar varios órganos, diferentes órganos, que a su vez esos diferentes órganos tienen funciones determinadas. Por ejemplo, en el sistema digestivo encontramos el estómago, encontramos el intestino grueso, el intestino delgado, entre otros órganos. Y cada uno de ellos ejerce una función determinada, pero a su vez tienen un fin. ¿Cuál es el fin en este caso? Procesar todos los alimentos que nosotros consumimos para de ellos obtener la energía que necesitamos y asimismo poder ejercer nuestras actividades. Esa energía, ¿quién nos lo da? Los nutrientes. Y los nutrientes los obtenemos a través de ¿quién? De los alimentos. Entonces, todo este proceso alimenticio lo realiza el sistema digestivo a través de los órganos que lo conforman. Es como el caso de la respiración. En la respiración también vamos a encontrar muchos órganos, entre ellos los pulmones, los bronquios, las tráqueas, y cada uno de estos órganos tiene una función independiente y organizada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos inhalar el oxígeno y desprender el dióxido de carbono. Y así hay muchos órganos en nuestro cuerpo, cada uno con funciones diferentes, pero relacionados en un solo sistema. Este fue el tema del día de hoy. Niveles de organización del ser humano, donde se estudia desde lo más simple, que es una célula, hasta lo más complejo, que son los sistemas compuestos por los diferentes órganos. Hagamos un breve repaso antes de finalizar el video. Los niveles de organización del ser humano explican su complejidad, explican cómo el ser humano está organizado interiormente. Entonces, está organizado en forma interior por lo más simple, que es una célula, y que asimismo las células del organismo se unen en grupo para formar los tejidos, y los tejidos a su vez se unen para formar los órganos, que a su vez estos órganos están organizados en los sistemas, y para de esta manera poder nosotros tener o ejercer las diferentes funciones que tenemos en nuestros organismos. Este fue el tema del día de hoy. Como todo tema desarrollado, dejamos una tarea. Vamos a dejar una tarea la cual nos va a ayudar a ampliar un poco el tema de los sistemas, por lo que ya vamos a entrar a estudiar los sistemas del cuerpo humano. Vamos a iniciar con el sistema digestivo. Para ello, ustedes en su cuaderno de ciencias naturales van a consultar, investigar cuáles son los órganos que conforman al sistema digestivo. No es necesario que lo dibujen, solo van a consultarlo y a escribir cuáles son los órganos que hacen parte del sistema digestivo. Esta tarea es para presentar en la próxima clase de ciencias naturales. Por hoy fue todo. Les deseo que tengan feliz día y que estén muy bien, mis niños.